Hoy, tarta marmolada, chocolateada. De Halloween. Tarta marmolada, chocolateada de Halloween. Hola, bienvenidos a todos una vez más al Pastelero en Casa. Esta vez te traemos una tarta marmolada de chocolate y nata, de la que estoy seguro hará las delicias del más pequeño incluso. Bienvenido, bien hallado, comenzamos. Para hacer esta tarta hemos pensado en hacer un bizcocho mega esponjoso. Aquí tienes la receta. Te mostramos el primer tip, el primer truco para que el bizcocho te salga más esponjoso. Cambiamos una cucharada de harina normal por una de maicena. Así que aquí ves cómo hacemos el cambio. En primer lugar, cogemos y separamos las yemas de las claras. Comenzamos montando las claras. Siguiente tip. Agregamos un chorrito de vinagre de vino blanco para que las claras se mantengan más firmes a la hora de montar el bizcocho. Montamos las varillas y a batir. En un bol ponemos las yemas y agregamos el azúcar. Ahora agregamos el azúcar invertido. Este azúcar invertido está más denso porque estaba en la nevera. Ahora, en cuanto se mezcle con los demás ingredientes, subirá la temperatura y se pondrá más líquido. Hemos puesto la mitad del azúcar en las claras y la otra mitad en las yemas. Le agregamos el batido. Ya está listo. Y ahora vamos a ponerle por último la harina con el impulsor que mezclamos previamente antes de comenzar a pasarlo al batido. La harina la vamos incorporando de poco en poco con movimientos envolventes para que se vaya incorporando progresivamente. Cortamos un trocito de mantequilla y le damos por todo el lateral del molde. Y después vamos a echarle un poco de harina para que no se pegue. Y en el fondo del molde lo que tenemos que hacer es ponerle un papel siliconado para que luego a la hora de desmoldear no se nos pegue abajo. Bueno, pasamos el batido al molde. Ahora cortamos por la mitad el bizcocho para darle el almíbar. Nos ayudamos con la pala extractora. A continuación hacemos el almíbar, que son 500 mililitros de agua y 150 de azúcar en grano. Agregamos un chorrito de kirsch. Ya ha hervido el almíbar y ahora procedemos con la brocha a empapar todo el bizcocho, las dos caras por los dos lados. Hemos empapado una cara y ahora vamos a hacerlo con la otra.
Ahora ponemos en un bol 250 mililitros de leche y 150 gramos de azúcar. Para mejorarle un poco el sabor vamos a ponerle un poquito de aroma de vainilla. Ponemos a calentar. En otro cazo ponemos otros 250 mililitros de leche y le vamos a incorporar la maicena, batiéndola en frío, y una vez que esté la leche hirviendo en el otro cazo, pues ahora la agregamos. Es importante remover porque si no se nos pega abajo. Ahora ya por fin vemos cómo salen las burbujas. Eso nos está diciendo que ya la crema está lista, está terminada. Es este el momento perfecto para agregarle 3 yemas y un huevo entero. Y entonces movemos rápidamente. Ya a partir de 85 grados se llama homogenización. El cacao, el cual vamos a incorporar y vamos a homogeneizar toda la crema. Ahora esparcimos la mitad de la crema encima del bizcocho con la paleta, la vamos distribuyendo para que se quede todo parejo. Nos ayudamos con esta pala ancha para superponer el bizcocho uno encima de otro. A continuación echamos el resto de la crema que nos ha quedado en el cazo por encima y con la pala pues volvemos otra vez a esparcir. Vamos a montar la nata, que va a ser 1 litro. Ahora agregamos 250 gramos de azúcar. Ya está prácticamente montada. Ahora la ponemos encima y la emparejamos con la pala, girando la tarta poco a poco. Aquí expongo la receta del glaseado espejo de chocolate negro. Comenzamos juntando 3 ingredientes, que son la nata, el azúcar y el agua, y los llevamos a hervir a 103 grados. Al llegar a los 103 grados hemos agregado el cacao en polvo y hemos batido con varillas e incluso con la mini pinner. Seguidamente dejamos enfriar el batido o la mezcla hasta que llegara a 60 grados, en los cuales ya podemos agregarle la gelatina hidratada y podemos batirla para que se incorpore a esa temperatura. Ahora nos toca el glaseado espejo de chocolate blanco. En un cazo ponemos la glucosa, el azúcar y el agua hasta alcanzar los 103 grados centígrados. Una vez alcanzados los 103 grados, es el momento de agregar la leche condensada. Ahora agregamos el chocolate blanco, dejamos un minuto que se derrita y ya comenzamos a batir por completo y ya homogeneizamos todo el preparado. Ahora, como ves, calentamos 36 mililitros de agua para agregar la gelatina ya hidratada. Batimos para disolverlo. Seguidamente, ahora incorporamos el agua con la gelatina disuelta en el preparado total y ya se queda completamente terminado este glaseado espejo de chocolate blanco. Para agregar a la tarta debemos primero de tener a 35 grados el preparado. Cogemos un poco de chocolate negro y
lo echamos en la superficie, lo movemos un poquitín y ya podemos agregarlo a la tarta por encima para que se haga el marmolado que estamos esperando. Ya dejamos que escurra y después con una bayeta pues limpiamos todo el borde de la tarta. Bueno, ya tenemos aquí el marmolado y ahora lo que vamos a hacer es poner varios pegotitos de nata y vamos a comenzar con la decoración, en la que vamos a poner unos muñecos típicos de Halloween con la brujita, y vamos a hacer también un nido de chocolate blanco. Es muy sencillo de hacer. Es derretir un poco, unos 50 gramos de chocolate blanco, y lo ponemos al baño María y lo vamos derritiendo, y en cuanto esté lo echamos en una bolsa de plástico. Le cortamos, le hacemos un nudo y hacemos una especie de manga pequeñita, y ya con esta manga pequeñita pues vamos haciendo un zigzag como ves aquí. Antes de nada, esta bandeja que ves aquí de aluminio la hemos tenido como mínimo un día en el congelador, que ahora, como ves, con la espátula vamos despegando y nos la vamos llevando todo para hacer una especie de fideos, que como está medio frío y medio caliente, pues ahora vamos a forjar un nido que va a quedar estupendo. Ahora vamos colocando todos los muñecos que trae este kit para hacer una terminación típica de Halloween. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete, dale a la campanita para que pueda avisarte cuando salga una nueva vídeo receta y deja un comentario. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Chao chao. Bueno, hemos colocado bolas, bombones de chocolate, y encima le hemos puesto un poco de polvo de oro comestible, que esto lo puedes encontrar en Amazon, que vale bastante barato, y para estas decoraciones te queda increíble. Ahora en el borde de la tarta ponemos barquitos de chocolate. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado esta tarta de Halloween y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao chao.